Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy más que nunca estamos a punto de sumergirnos en las turbulentas aguas de las series turcas, un océano de emociones donde la pasión, la intriga y por supuesto el drama son los protagonistas absolutos. Si al igual que yo ustedes se dejan llevar por las historias que nos roban el aliento y el corazón, entonces prepárense porque hoy vamos a desentrañar algunos de los secretos más guardados y sobre todo, a comentar el chisme que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco: bodas secretas, triángulos amorosos y un torbellino de emociones digno de la mejor telenovela. Y antes de que me olvide, si todavía no forman parte de esta gran familia de amantes de las series turcas, este es el momento perfecto para suscribirse. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus series favoritas, análisis en profundidad, chismes jugosos y mucho, mucho más. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hoy el epicentro de nuestra atención es una situación que ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Todo comenzó con susurros, luego se convirtieron en rumores que se extendieron como la pólvora, invitaciones misteriosas que parecían evaporarse tan rápido como aparecían y por supuesto, el inevitable drama que acompaña a cualquier historia de amor que se sale del guión. Hablamos del galán de galanes, Kerem Bürsin, la elegante y enigmática Melisa Sabancı y por supuesto, la eterna reina de corazones, Hande Erçel. Parece que la telenovela ha decidido abandonar la pantalla y mudarse al mundo real, y vaya que sí lo ha hecho con giros inesperados dignos del mejor guionista. Todo esto nos lleva a plantearnos una pregunta que resuena en cada rincón de la red: ¿qué está sucediendo realmente detrás de las cámaras de nuestras series turcas predilectas? Para entender mejor esta vorágine de emociones, vamos a sumergirnos en algunas producciones que nos servirán como telón de fondo para analizar esta locura. Comencemos nuestro viaje con Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, una comedia romántica que catapultó a la fama mundial a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Imaginen la escena: una joven y soñadora florista, Eda YLDZ, que se ve obligada a fingir un compromiso con un adinerado y exitoso arquitecto, Serkan Bolat. ¿El motivo? Un trato que en principio beneficiaría a ambos. Obviamente, entre falsas discusiones, miradas que lo decían todo y momentos de tensión palpable, el amor, ese sentimiento indomable, no tardó en hacer su aparición estelar. Esta serie, un auténtico festín de comedia romántica, nos regaló momentos inolvidables y una química en pantalla que hizo suspirar a millones de espectadores en cada rincón del planeta. Las interpretaciones de Hande y Kerem fueron tan convincentes, tan genuinas, que muchos fans llegaron a creer, con una fe inquebrantable, que su relación era real fuera del set de grabación. De hecho, el rumor no tardó en confirmarse y su relación se convirtió en una de las más mediáticas, comentadas y seguidas del momento. La serie supo jugar magistralmente con esa química, convirtiéndose en un fenómeno cultural a nivel mundial. Es un ejemplo perfecto de cómo la fantasía de un romance en la televisión puede llegar a impactar la realidad de los actores y por ende de sus seguidores. Esa cercanía que proyectaban los protagonistas, esa conexión que parecía trascender la pantalla, hacía que fuera muy fácil creer en el cuento de hadas que nos proponían cada semana. Ahora retrocedamos un poco en el tiempo y hablemos de Güneş y Beklerken, o Esperando el Sol. Esta serie, aunque es un poco más antigua, sigue siendo muy relevante para nuestro análisis. De género juvenil, esta producción nos cuenta la historia de Zeynep, una joven que se muda a Estambul con su madre y debe adaptarse a un nuevo entorno, un colegio de élite lleno de chicos ricos y famosos. Allí conoce a Kerem Sae, un chico popular, rebelde y con un carisma arrollador, interpretado precisamente por el talentoso Kerem Bürsin. Esta serie, que fue uno de los primeros grandes trabajos de Bürsin, mostró su talento, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público, convirtiéndolo en uno de los actores más solicitados, aclamados y queridos de Turquía. Además de la trama amorosa entre Zeynep y Kerem, la serie aborda temas importantes como la amistad, la rivalidad, el choque de clases sociales y la búsqueda de la propia identidad. Es un ejemplo perfecto de cómo las producciones turcas saben combinar la pasión juvenil con problemáticas sociales que resuenan en el corazón de la audiencia. Y lo interesante de todo esto es que muchos de los actores que participaron en esta serie también se convirtieron en grandes estrellas, demostrando el talento emergente que existe en la industria turca. El éxito de Güneş y Beklerken demostró que las series turcas tenían mucho que ofrecer al público internacional y que estaban preparadas para conquistar el mundo. Sigamos nuestro recorrido por el universo de las series turcas con Bambaşka Biri, o Otro Yo, una producción que nos muestra un lado más oscuro, misterioso y complejo.
Esta serie, que se mueve entre el género policíaco y el drama psicológico, nos sumerge en la vida de Leila, una fiscal que sufre un trastorno de personalidad y que termina involucrada en un caso que tambalea su propia existencia. Además de su trama intrigante y llena de giros inesperados, esta serie cuenta con la participación de la talentosa Hande Erçel, mostrando una faceta totalmente diferente a la que nos tenía acostumbrados. En esta producción, Hande demuestra su versatilidad como actriz, dejando claro que puede asumir papeles más complejos, oscuros y dramáticos, más allá de la comedia romántica que la catapultó a la fama. Además, en esta serie Erçel comparte la pantalla con el carismático Burak Deniz, otro actor turco muy popular. La serie es un gran ejemplo de cómo las producciones turcas también han comenzado a explorar géneros más oscuros y arriesgados, demostrando la calidad, el ingenio y la creatividad de sus guionistas y directores. Ahora volvamos a la realidad, a ese torbellino de emociones, a esa boda secreta y a esos dramas del corazón que nos mantienen a todos en vilo. Si bien las series turcas a menudo nos presentan cuentos de hadas, finales felices y romances de ensueño, la vida real de las celebridades turcas, como la de cualquier otra estrella, puede ser tan dramática, impredecible y llena de giros inesperados como sus papeles en la pantalla. La situación que involucra a Kerem Bürsin, Melisa Sabancı y Hande Erçel es un claro ejemplo de esto. Los rumores de una boda secreta entre Kerem y Melisa han generado un gran revuelo en las redes sociales, especialmente entre los seguidores de Hande y Kerem, quienes todavía tenían la esperanza de una reconciliación, un nuevo capítulo en su historia de amor, un segundo acto que por lo que parece nunca llegará. Las filtraciones de supuestas invitaciones a la boda, que aparecieron en las redes sociales para luego desaparecer en cuestión de segundos, no han hecho más que echar leña al fuego y alimentar la llama de la especulación. Si a todo esto le sumamos el hecho de que Hande Erçel ha sido relacionada sentimentalmente con otros actores, tenemos la receta perfecta para un culebrón digno de cualquier telenovela que se precie. Un drama que sin duda mantendrá a los fans pegados a sus pantallas y a las redes sociales durante semanas. En el mundo de las series turcas, es muy común que los actores sean emparejados tanto en la pantalla como en la vida real. La química entre los protagonistas a menudo se traslada fuera del set de grabación, generando rumores, especulaciones y todo tipo de teorías sobre posibles relaciones románticas. A veces estos rumores se confirman, convirtiéndose en relaciones que dan la vuelta al mundo, y otras veces se quedan en simples especulaciones que con el tiempo caen en el olvido. Pero lo que es cierto es que la vida personal de los actores se convierte en un tema de interés público, lo que puede generar mucha presión, estrés y, en ocasiones, un caos mediático que afecta a todos los involucrados. La relación de Kerem y Hande es un claro ejemplo de esto. Su historia de amor capturó el corazón de millones de personas en todo el mundo, que seguían cada paso que daban, tanto dentro como fuera de la pantalla. La noticia de su separación fue una gran decepción para muchos de sus seguidores, quienes veían en ellos a la pareja perfecta, la representación del amor verdadero y la confirmación de que los cuentos de hadas existen. Y ahora, con los rumores de la boda de Kerem con Melisa, los fans se preguntan qué pasará con Hande y con todas las expectativas que se habían generado alrededor de esa pareja que había robado sus corazones. Es importante recordar que, más allá de todo el drama, los rumores y las especulaciones, hay personas reales con sentimientos reales. Aunque es divertido especular, dejarse llevar por los chismes de la farándula y seguir de cerca las vidas de nuestras celebridades favoritas, es fundamental mostrar respeto por la privacidad de los actores y actrices. La pasión con la que vivimos las series turcas puede ser contagiosa, pero debemos tener cuidado de no invadir la vida privada de quienes nos entretienen con su trabajo y su talento. Las historias que vemos en la pantalla son ficción, son mundos creados por guionistas y directores, pero las vidas de los actores son reales y, como tales, merecen ser respetadas. En fin, como hemos visto hoy, el mundo de las series turcas es un laberinto de emociones, intrigas, amores y desamores que a menudo se mezclan con la vida real de sus protagonistas, creando un cóctel explosivo que nos mantiene enganchados y expectantes. Hemos revisado algunas series que han marcado un antes y un después en el mundo de las series turcas, producciones que han regalado grandes momentos de pasión, romance y drama que han conquistado los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Hemos visto que incluso cuando la vida real parece imitar a la ficción, siempre hay giros inesperados, tramas paralelas y situaciones que nos mantienen al borde del asiento, ansiosos por descubrir qué ocurrirá a continuación. Hemos hablado de Senkalkap Güneşi Beklerken y Bambaşka Biri, cada una con su propio encanto, su propia historia y su propio mensaje.
Hemos visto cómo los actores y actrices como Kerem Bürsin, Hande Erçel y muchos otros han conquistado nuestros corazones con su talento, su carisma y su dedicación a su trabajo. Y por supuesto, no podíamos dejar de lado los rumores, los dramas y las especulaciones que rodean sus vidas personales, un tema que, queramos o no, siempre genera un gran interés en el público. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje al corazón de las series turcas, un mundo mágico donde la pasión, el romance y el drama se entrelazan creando historias que nos atrapan desde el primer minuto. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme un día más y por formar parte de esta gran comunidad de amantes de las series turcas. Me gustaría mucho saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Les sorprendió la noticia de la boda secreta? ¿Qué piensan de la situación entre Kerem, Melisa y Hande? ¿Tienen alguna serie turca favorita que deberíamos analizar en un próximo vídeo? No duden en dejar sus comentarios abajo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compartan con sus amigos, familiares y con todos los amantes de las series turcas que conozcan, y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, intrigas y por supuesto, más series turcas. Hasta la próxima.